Buenas noches. Las personas muchas veces arruinan sus vidas cuando ceden a la tentación de ir por el mal camino, en lugar de obedecer a Dios. Nadie se propone a propósito encontrarse perdido, y menos en este tiempo. Nadie en estos días quiere sentirse que no sabe dónde está. Sencillamente vamos de una desobediencia a otra, sin darnos cuenta que de en cuando nos vamos alejando de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta? Pues que estamos lejos y muchas veces hemos arruinado nuestras vidas. Cuando tú miras los periódicos, en nuestras ciudades nos recuerdan constantemente del mal que existe a nuestro alrededor. Ahorita venimos hablando de vandalismo, venimos hablando de persecuciones, de matanzas, de tantas cosas en nuestro país. Y eso es lo que nos está mostrando una y otra vez nuestra prensa. Pero no tenemos que leer los diarios si no queremos. De pronto nos damos cuenta del chisme que corre por la vecindad, que la señora tal y el señor tal están enredados en amoríos, que la hija de la familia tal se fue de la casa. Más cerca usted descubre que un mecánico hizo un trabajo innecesario en un automóvil de su vecino. Y así nos damos cuenta cómo a nuestro alrededor se van mezclando las cosas. Y hemos perdido el amor, y hemos perdido el miedo, y hemos perdido tantas cosas en nuestro caminar. El ser humano siempre ha tratado de explicar la presencia universal del mal. Algunas personas culpan a Dios, otras le echan la responsabilidad en la herencia, en el ambiente. La mayoría, cuando el dedo les apunta a ellos, tratan de echarle la culpa a otras personas. La explicación verdadera, la raíz de todo, usted la encuentra en Génesis 3, junto con una promesa para resolver el problema. Desobedecer a Dios nos aleja de lo que Dios ha dicho, nos aleja del propósito de Dios, nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de la responsabilidad dadas por Dios. Y eso tú lo puedes mirar en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Cuando nuestras vidas van por mal camino, nos alejamos de lo que Dios ha dicho. Y este alejamiento por lo general no ocurre de la noche a la mañana. No es que de pronto usted se levantó y está lejos. No, no, no. Tampoco es de sopetón, se tropezó y ya se alejó. No, no. Eso va poco a poco dándose en nuestra vida. La tentación en muchos casos viene a través de un contacto personal, una persona que escuchamos mucho. Y a veces no ponemos atención a ello. ¿Cuántas personas ignoran este hecho importante? Lo que pasa es que cuando nosotros vemos, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Incluso en nuestros días continúa entablando conversación con nosotros, como si nada. Y va despertando nuestro interés y cuestionando la palabra de Dios. Y se va metiendo muchas veces como un zumbido suavecito, hasta muchas veces alejarnos del Señor. Ahora, ¿quién de nosotros se pone a evaluar y a decir, oiga, ese camino que yo estoy cogiendo? No, no. Nosotros siempre estamos creyendo que el camino con el que escogimos andar es el correcto. Pues consideramos que los sentimientos, las emociones, nos conducen a hacer bien las cosas. Es que tuve una corazonada y ese es el paso correcto. Es que eso es lo que yo creo y eso está bien, eso está perfecto. Pero mucho cuidado. No te fíes. Tal vez podría estrellarte o ya estás estrellado. Muchas veces nos desenfocamos perdemos el rumbo, nos desviamos y terminamos dando cuenta que podríamos haber hecho las cosas mejor. Muchas veces quisiéramos volver atrás y hacer las cosas de nuevo. No debemos olvidar que la vida es como un viaje. Cada uno de nosotros es el conductor responsable
que va por ese camino que hemos escogido. De ti, de mí, de nosotros depende que lleguemos a puerto seguro. Ahora también hay que evaluar a qué velocidad vas, qué rutas vas llevando. ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes lo que estás haciendo? Por eso muchas veces nos toca frenar la carrera y evaluar. Y entonces aparece una palabra que a veces a la gente no le gusta mucho. Y que cuando uno le dice, entonces yo no veo por qué. Y se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. O sea, yo les estoy dando una definición que está en el diccionario. Arrepentimiento significa cambio de mente, implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento significa literalmente volver o volverse. Asimismo, significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad, para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira, hacia la santidad y la verdad. Implica volverse del camino del pecado para guardar los mandamientos y enseñanzas de Cristo en el Evangelio o en el Nuevo Pacto. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de ritmo, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por el camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta, sino es apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente, el del reino de los cielos, una dirección completamente nueva en la vida del individuo que rechaza todo indicio del viejo pecado bajo la guía de Dios. Pero muchas veces nosotros no sentimos que estamos mal, muchas veces estamos en el camino correcto y todo el mundo está equivocado. Por eso, ¿alguna vez has mirado bien el Salmo número 1? ¿Te has sentado, lo has detallado, lo has escudriñado? Y estamos hablando del primer salmo en la Biblia. Este es un pasaje de la Biblia donde podemos conocer los beneficios que obtiene una persona cuando va por el camino correcto. Él nos ayuda a evaluar en dónde estamos. Ahora, muchas veces la gente nos dice y nosotros no le creemos porque es que o nos tiene envidia o es que realmente ese ni sabe lo que está diciendo. Ahora, Jeremías se lo dijo al pueblo de Israel. Hoy el Señor nos lo dice a nosotros. Escuchen y vuélvanse de su mal camino. Ahora, ¿por qué cree que el Señor lo dice? Porque muchas veces uno cree que el camino es correcto, pero no está en los caminos del Señor. Ahora, les hablaba del Salmo 1. Cuando nosotros miramos el Salmo 1, existen 3 cosas que no hace una persona en buen camino. No lo hace. Entonces pregúntate si alguna de estas 3 cosas tú las has hecho. Y lo primero es que no sigue el consejo de los malos. Lo segundo es que no se detiene en la senda del pecado. Y lo tercero es que no cultiva amistades con los irreverentes. 3 cosas. Ahora, no dice no los trate, dice no cultive la amistad, que es diferente. Pero ahora evaluemos 3 cosas que sí hace una persona en el buen camino. Lo primero es que conoce la ley del Señor. Lo segundo es que se deleita en la palabra de Dios.
Y lo tercero, medita en ella de día y de noche. Entonces, 6 cosas para evaluar. 3 que no harías y 3 que deberías hacer. Entonces mira cuál estás haciendo y cuál no estás haciendo. Ahora, es muy importante porque habla de recitar siempre el libro de la ley y meditar en él de día y de noche. Eso es más de escudriñar, eso es más de mirar, eso es más de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para poner en práctica, para cumplir con cuidado todo lo que él está escrito. O sea, estamos hablando de vivir la palabra, no es saberla, no es recitarla de memoria, no, es empezar a aplicarla. Y cuando eso se hace, entonces se dice que prosperará y tendrá éxito. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso que lo pudiéramos poner en práctica. Ahora, ten en cuenta que es que tú eres cristiano las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Muchos cerraron los templos y ellos cerraron el corazón. Entonces están en vacaciones de la iglesia. Pero si la iglesia eres tú, por lo tanto tienes que seguir viviendo la palabra. La palabra no se vivía ni no se debe vivir el domingo, que es el día del Señor, y el resto es el día mío. No. Alguien me decía eso, me decía, pastor, pero es que yo de lunes a sábado, yo vivo como a mí me corresponde. Y el domingo vivo como le corresponde al Señor. Yo respeto lo que hace cada uno, pero eso no es lo que me está diciendo el Señor. Yo soy cristiano las 24 horas, los 7 días a la semana. Y si de pronto veo que me estoy equivocando, pues tengo que volver al Señor. Ahora, hay 3 beneficios que recibe una persona en el buen camino. Es como árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y todo cuanto hace, prospera. 3 cosas que se tienen que ver. 3 beneficios que uno recibe en el buen camino. Tú eres como árbol plantado a la orilla de un río. ¿Qué es un árbol plantado a la orilla de un río? Que nunca se seca, que siempre está frondoso, está fuerte. Y lo más hermoso, que cuando llega su tiempo, da fruto. Y todo lo que hace prospera. Eso es andar por el buen camino. Ahora, ¿qué les pasa a los que van por el mal camino? Y yo no me he salido del Salmo 1. Pues el Salmo dice muy claramente, son como paja, como polvo que los arrastra el viento. Van de ideas en ideas, van de situaciones en situaciones, etc. Y sobre todo que cuando sean juzgados, nada los salvará. Ahora, ahí no dice cuando sean criticados o cuando un vecino, no. Nadie nos ha nombrado jueces. Eso es allá el día que le toque dar cuenta al Señor. Eso es otra cosa. Y podríamos ver el Salmo 1:6. Mas la senda de los malos perecerá. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Entonces mire lo que está diciendo la palabra. Debemos aprender a andar en el buen camino. En este tiempo, donde todo se volvió relativamente bueno o malo, donde no queremos tomar partido en las situaciones. Es que yo no me meto en la vida privada, no, nadie le está diciendo que no se meta. Lo que sí tienes que definir con respecto a la palabra del Señor, ¿dónde está parado? Porque básicamente solo tenemos 2 caminos en la vida: el recto y el errado, el derecho o el torcido, el de vida o el de muerte. Porque también nos debemos acostumbrar que con el Señor no hay tibios, o es blanco o es negro, no hay grisecitos, o es frío o es caliente, porque esa es la ventaja que tenemos en el Señor. Cristo nos enseñó que el que no está con Él, está contra Él. Así de sencillo, no dijo, de pronto estará conmigo, de pronto tal vez, no. O eso no es.
Por eso existe un camino por el cual van los sabios y otro por los que van los necios. Pero ojo, porque muchas veces suponemos que ese es el que escogimos, ese podría ser correcto. Y de pronto no es así. Acuérdate lo que siempre te ha dicho la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser camino de muerte. Proverbios 14:12. En el camino de la justicia se halla la vida. Por el camino se evita la muerte. Proverbios 12:28. Por eso el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Salmo 32:8. Por eso ten cuidado, porque si tú vas manejando en el camino, hay curvas peligrosas, hay calles destapadas, hay bajadas sin frenos. Y estamos hablando de nuestra vida. Y muchas veces eso puede significar tantas cosas. Por eso ora y pídele a Dios que te guíe por el camino que debes seguir. Te puedes ir en picada y no te des cuenta. Mucha gente va cayendo y cuando se da cuenta ya está. Es que no me di cuenta, es que no sabía. Es común que experimentemos confusiones a la hora de escoger un camino. No es fácil. Muchas veces un trabajo, un viaje, el matrimonio, tener hijos, estudiar, invertir, ahorrar. Hay tantas decisiones. Y muchas veces uno dice, no sé qué hacer. Pues eso también aplica si te vas con Dios o escoges el otro camino. Tú eres libre. Esa es la ventaja. La decisión es tuya. Acuérdate lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y eso deberíamos tenerlo claro. Ahora, ¿en qué parte del camino estás o en qué camino has cogido? Para escoger el camino correcto, deberíamos mirar, lo primero, poner nuestra mirada en Dios. Y entonces tendremos Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es importante porque es que no hay intermediarios, no necesitas a nadie más. Eres tú y el Señor. Y la decisión es tuya, si coges el camino del Señor. Si tú escoges a Jesús, entonces Él es el camino. ¿Quieres ir al Padre? Ve por Jesús. Por ese caminito se va. Pero también ten claro que tú eres el 100% responsable del camino que escoges. Tú no puedes culpar a nadie más si te equivocas, no. Tú tienes el libre albedrío, la libre decisión. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La decisión es tuya. Pero en tercer lugar, ora y clama a Dios. Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Clámale a Dios. Antes de una decisión, ponla en manos de Dios. En este tiempo que estamos en una nueva realidad que no la hemos visto porque estamos viendo el mismo desorden de siempre, orémosle y clamémosle a Dios para que Él nos ayude a escoger el camino que tenemos que tener, para que tome nuestra mano y nos lleve en el bien. Pero también en esos pasos que deberíamos hacer para coger el buen camino, pues hay que leer la Biblia. Lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Es un manual de vida. En él te habla del bien, del mal, de lo que te pasa, de lo que no te pasa. Tú le preguntas y ella te contesta. Esa es la ventaja que tiene la palabra del Señor. Busca consejo. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Entonces, hay que buscar consejo, pero hay que saber buscarlo. No es ir contándole a todo el mundo lo que le está sucediendo, porque a veces la gente, en ese amor que tiene, lo que hace es burlarse de la gente, sufrir por la gente, chismear con la gente, y ese no es. Entonces busca un sano consejo que te pueda guiar, que te pueda llevar a hacer las cosas mejor. Por eso, ten en cuenta, el que anda con sabios, sabio será. Pero también debes esperar y confiar en Dios. Porque a veces nosotros nos desesperamos, a veces no tenemos confianza, a veces no tenemos seguridad. ¿Y qué nos dice Proverbios 3, 5, 6? Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces eso es lo que nos pasa. Nos equivocamos y después queremos que el Señor nos arregle la situación. ¿No sería más fácil poner la situación antes y confiar en el Señor? El Señor quiere lo mejor para nosotros. Ahora, hay una parte importantísima y es disponernos a hacer su voluntad. Porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero sí queremos las bendiciones de Dios. Romanos 12:2, no te os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué rico ver la voluntad del Señor. Qué rico encontrar esa voluntad agradable, perfecta para nuestra vida, donde Él quiere ser de bendición para nosotros. Por eso, elige el camino que vas a seguir. Salmo 28:7. Dios es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué hermoso poderle dar gracias a Dios de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Y por eso agradece a Dios siempre. Salmo 118:29. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay gente que no ha visto la misericordia del Señor. Sale, entra, hace, y no se da cuenta que el Señor nos ha cubierto, que nos ha protegido en todo momento y en todo instante. Ahora, muchas veces la gente se siente lejos del Señor. Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los liberaré. Hay gente que dice, no, ya no, yo me he equivocado tanto. No, el Señor a cualquier momento. Lo que pasa es que tenemos que aprender la forma de volver a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y por eso les hablaba de arrepentimiento. Porque es a través de la sangre de Jesús. Y entonces tenemos primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, Dios nos ama mucho. Y si tú miras de Génesis a Apocalipsis, siempre nos dice que tiene grandes cosas reservadas para nosotros. Pero también nos dice que los planes de Dios siempre son en bien y no en mal. Que siempre te llevan hacia la esperanza, hacia tener un futuro brillante. A veces no vemos salida, pero es que tampoco le hemos dado la oportunidad a Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperéis. Es que Dios no solo desea que tú tengas éxito, Él también te ofrece su gracia para que puedas llevar una vida de santidad. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Siempre el Señor nos da la salida, siempre.
sentimos que ya no podemos más, empecemos a confiar en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso. Dar gracias al Señor cuando ya sentimos que no podemos más. No creas que eres el único que te sientes agobiado, que el único que se siente que ya no hay más, que se está ahogado, pues no tiene salida. No, no. Hay momentos donde todos nos hemos sentido así. Somos humanos. Hay momentos que nos desesperamos. Todos pasamos por ahí. Hay momentos donde no sabemos qué hacer y decimos, Señor, ¿qué puedo hacer? Y uno como que ve que no le responde a tiempo. Pero el Señor está ahí. Ten en cuenta que en ocasiones las presiones de la vida pueden parecernos agobiantes. Es en esos momentos. Es ahí, en esas circunstancias, que tú y yo tenemos la habilidad de volver nuestro corazón a Dios y pedirle su ayuda. Eso es humildad. Padre, hoy te necesito más que ayer y mañana espero necesitarte más que hoy. El día que estemos sobrados, el día que estemos confiados, pues ya dejamos a Dios a un lado y eso es lo que muchas veces nos pasa. Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Vayamos al Señor. Tomémonos de la mano del Señor. El Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, a pesar de lo que hagamos. Es que parte de su ministerio es ser el defensor de nosotros, nuestro abogado delante del Padre. Todos nos equivocamos, a todos se nos salta el switch. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, el justo. Él aboga por cada uno de nuestros casos, ofreciendo su sangre como un agente limpiador para todos y cada uno de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Todos pecamos. Como un hijo de Dios podemos confesarle los pecados al Señor, quien Él es fiel justo para perdonar y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que en la Biblia dice que Dios no recuerda más los pecados. Él no va a tener presente las iniquidades, Él las perdona y las olvida. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una cosa es que el Señor nos lo recuerde y otra cosa es que nosotros sintamos que no estamos perdonados. Muchas veces somos movidos por nuestros sentimientos. Y entonces sentimos que el Señor no nos perdona, no nos quiere, que somos lo peor. No, 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 no. Los sentimientos no son un factor determinante en la palabra de Dios. La palabra de Dios es determinante en tus sentimientos. Por eso es que debemos cogernos de la palabra del Señor. Dios nunca miente. Él cumple su palabra. Y si en su palabra dice que tú fuiste perdonado, tú eres perdonado. Ahora necesitas es perdonarte a ti mismo. Por eso, ahí donde estás, al mirar tu corazón, evalúa si en un momento tú te has equivocado, si en un momento has cogido atajos en tu vida. Y dile con toda confianza, ahí donde estás, Padre, perdóname porque muchas veces he pecado contra ti. Papito Dios, pero también he tenido siempre la ilusión, el deseo de alejarme del pecado y dejarlo atrás. Padre bueno, muchas veces, a pesar de que lo he querido hacer, Señor, no he tenido la fuerza, Padre misericordioso, y vuelvo nuevamente, Señor Padre amado, a pecar. Hoy te pido tu perdón por todas esas veces que te he fallado, Señor Padre misericordioso.
Hoy quiero, Señor, tener esa fe para recibir la limpieza, Señor, de todas aquellas transgresiones, Señor, hacia la obediencia, hacia la palabra, Señor Padre misericordioso, hacia mi falta de fe, Señor Padre Santo. Hoy por medio de la sangre de Cristo, porque sé que una gota de su sangre me limpia y me guarda. Hoy, Papito Dios, quiero recibir tu poder para llevar una vida diferente, Señor Padre amado, conforme a tus preceptos y tus principios, Señor Padre misericordioso, y que cada día quiera yo acercarme más y más a tu palabra, Padre amado. Papito Dios, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que estando en tus manos, Señor, nuestro camino es diferente, nuestra vida es diferente, nuestro corazón es diferente, nuestro actuar diferente. Y con ello podemos alabarte y glorificarte en todo momento y en todo instante de la vida. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Aquí hemos hecho una oración corta, pero tú puedes hacer la oración. Tú puedes evaluar. Ahora, no salgamos a decirle al vecino que, oiga, si usted hubiera escuchado, eso era como para usted. No, el Señor es personal, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Por eso, ahorita, en este descanso, evaluemos, miremos cómo está nuestro corazón. Miremos si de pronto tenemos esos rencores allá guardados, si aún tenemos cosas que nos apartan de esa bendición del Señor. Y vayamos a Él. Es algo entre tú y el Señor. Es algo que tú lo puedes hacer en tu momento. Si no lo quieres hacer en la noche, sino en la mañana. O sea, escoge tu momento. Pero hazlo, hazlo. Son los tiempos que estamos viviendo. El amor de muchos se ha enfriado. Y lo triste es lo que estamos viendo. Hoy en Bogotá estaba viendo la transmisión de las protestas y cómo la maldad se va mezclando. Ahora, eso que vemos lo estamos viendo en todo lado porque es resbaladizo. Y ahí lo estamos viendo por lo que hacen de maldad, pero hay muchas otras maldades que se van haciendo y no nos damos cuenta. El solo hecho de alguien alejarlo a uno de la palabra, de debilitarlo en la fe. ¿Usted sí cree que su Dios lo va a levantar? Sí, yo creo. Ahora, me lo han dicho a mí que soy pastor. ¿Se lo han dicho a usted? Que uno que predica el evangelio y le están diciendo que si uno tiene fe y que si conoce a Dios, y a veces uno dice, Padre amado, perdónalos, transfórmalos. Y hay momentos que se ponen que le toca a uno decir como a Pablo, Señor Padre misericordioso, se los llevo o se los mando. Porque a veces es triste ver la terquedad de la gente, a pesar de lo que están viendo del cumplimiento de la Biblia. Por eso, hoy el Señor nos invita a volvernos del camino. Y no quiero decir que malo o bueno, porque todos lo creemos bueno. Volvámonos del camino que no es del Señor. Y si estamos en el camino del Señor, afiancémonos más en la palabra del Señor. Porque estos son tiempos espirituales, donde tú y yo debemos orar unos por otros. Donde tú y yo estamos viendo cómo se va acabando el amor. Cómo esa palabra se ha degradado tanto y hoy ya no pensamos en el prójimo. Entonces nos hemos vuelto egoístas y orgullosos.
y estamos pensando en nosotros mismos. Y con todo lo que estamos viendo, no solo aquí, sino en el mundo, no queremos coger escarmiento. Y tanto le tuvimos miedo a estar encerrados que si nos descuidamos, vamos a volver a estar encerrados. Pero si es la única forma de cuidarnos, pues el Señor sabrá cómo hace sus cosas. Lo único que sé es que el Señor tiene el control de todas las situaciones. Un abrazo grande. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Recuerda, estamos caminando sobre el libro de Jeremías. Y hoy estábamos hablando de Jeremías, capítulo 23. Porque lo mismo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo de Israel es lo mismo que el Señor hoy nos está diciendo. Que volvamos de nuestro mal camino. Isaías dice que hay alegría y felicidad cuando un pecador vuelve de su mal camino. Y hay de aquel que lo haga volver del mal camino. Y esa es parte de nuestra misión. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Un abrazo, muchas bendiciones. Y que recuperemos nuevamente la paz, la armonía, el amor de unos por otros. Ese amor que solo el Señor nos puede dar. Esa paz que solo el Señor nos puede dar. Pero el amor al prójimo no lo podemos perder. Porque eso hace parte de esos principios y preceptos que el Señor nos ha dado. Oremos por nuestro país. Y yo lo colocaba hoy en las redes sociales. Desarmemos nuestro corazón. Desarmemos los medios de comunicación. Porque lo que estamos haciendo es incendiando todo. Que tus redes sociales sean de bendición. Esa es una campaña que deberíamos hacer todos. Para bajar ese escepticismo y ese enfrentamiento y esa rivalidad de unos por otros. Porque somos hermanos. Aquí y en todo lado. Y si somos cristianos con mayor veras porque somos hijos de Dios. Por eso, un abrazo grande, el Señor nos bendiga y que cada día cuide nuestro caminar y que no permita que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos de la mano del Señor. Buenas noches.